Muy buenas tardes, bienvenidos a su corte informativo La Revista Informa. Les saluda Eduardo Menéndez Gaber desde los estudios de La Revista Peninsular y le agradezco el favor de su atención. Hoy es jueves 6 de julio de 2023 y aquí le traigo lo más relevante de la información general en Yucatán, en México y en el mundo en las últimas horas. Vámonos con las noticias. El gobierno de Mauricio Vila Dosal respalda a la gente de Tinún con más apoyos. El respaldo del gobernador Mauricio Vila Dosal continúa presente en todos los rincones del estado, por ejemplo en Tinún, donde estuvo entregando apoyos sociales para respaldar a las mujeres y fortalecer el campo yucateco, así como obras para reforzar los servicios de salud en la localidad. En gira de trabajo por Piste, Comisaría de Tinún, Vila Dosal distribuyó certificados para la realización de acciones de vivienda, sanitarios rurales y pozos de riego, al igual que de maíz para consumo humano del esquema de seguridad alimentaria, fertilizante, plantas de plátano de variedad mejorada, materiales a mujeres artesanas y apoyos para la adquisición de equipo apícola. De igual manera, entregó las obras de mejoramiento y equipamiento de la Casa Ejidal de la Comisaría de San Francisco junto con el proyecto de remodelación del Centro de Salud de la referida localidad que vienen a mejorar la infraestructura de este municipio. El día de hoy nos encontramos en el estudio con Federico Berrueto. Federico, ¿cómo estás? Eduardo, un placer estar aquí contigo. Qué gusto verte. Federico, cuéntanos, ya vimos que las elecciones presidenciales se adelantaron un poco. ¿Cómo ves la candidatura aquí para la gubernatura? Bueno, la sucesión aquí en Yucatán, que es muy relevante porque va a ser concurrente con la elección presidencial, plantea dos tipos de dudas o incertidumbres, ¿no? La primera, que siento que ya está más o menos despejada, al menos en una parte, tenía que ver con este criterio que ha impuesto el INE de la equidad de género, donde en las gubernaturas un determinado bloque debe ser para varones y otro tanto debe ser para mujeres. Entonces, se decía que en Yucatán podría el bloque opositor, el PAN, PRI, PRD, verse obligados a postular a una mujer. Eso se suponía a partir del peso electoral que significa para el PAN Yucatán y las posibilidades de éxito. Sí, nada más que como es concurrente a Guanajuato, y en Guanajuato están perfiladas exclusivamente mujeres, entonces, ¿qué quiere decir? Que se resolvió el tema en Yucatán para decir, es muy probable que vaya a haber candidato y no candidata por parte del PAN, PRI, PRD. Si acaso tenemos también esta coalición que está por verse. Esa es una parte. La otra tiene que ver, primero, qué va a suceder con Morena y qué va a suceder también al interior de los distintos aspirantes del PAN. En el caso de Morena, pues ellos tienen las dos incertidumbres. Es decir, no han resuelto todavía si va a ser hombre o va a ser mujer quien vaya a ser candidato en Yucatán. Y ese es un problema para todos los partidos, porque puede ser que el mejor posicionado, al tener una aplicación de política de género, es excluido y en lugar de él llegue una mujer. Eso puede suceder con Morena. Y el otro asunto, bueno, pues tiene que ver también con la contienda interna. En el caso del PAN yo veo muy perfilado a Renan. No lo digo nada más por las encuestas, lo digo por la visibilidad propia que te da el ser presidente municipal, un presidente municipal con muy buenos números, o sea, en cuanto a cómo ganó la elección, pero también en cuanto a niveles de aceptación. Pero déjame decirte cuál es lo interesante de todo esto. Y esto es una lección que se tiene que tomar de Coahuila. Primero, que haya claridad en el proceso sucesorio. En Coahuila, aunque había distintos, como está sucediendo aquí en Yucatán, también era muy claro que Manolo Jiménez iba a ser el candidato. Y esto lo construyó el gobernador. Entonces, cuando tú tienes claridad en una persona, haces que la gente no se confunda y no empiece sobre todo a lo que le llaman el fuego amigo. Pero, por otro lado, ¿cuál es la ventaja que te da Coahuila, que también se da Yucatán? El tema de la seguridad. ¿Por qué creo yo que, más bien, por qué ganó Coahuila, el bloque opositor, y por qué ganaría Yucatán con una gran ventaja? Por el tema de la seguridad. Y en Coahuila, el candidato Manolo Jiménez, de PRI, PAN, PRD,
pudo enviar un mensaje. ¿Quieren que se pierda la seguridad en Coahuila? Después de mucho esfuerzo de haberla ganado, tendrían que votar por Morena. Quieren que la seguridad se fortalezca, que no nada más se acredite, sino que incluso se amplíe más, ¿verdad? Yo soy el candidato. Y era creíble precisamente por lo que había ocurrido en el gobierno estatal. Algo parecido puede suceder en Yucatán, sobre todo Renan como candidato. Es muy fácil generar, y simplemente si tú le dices a los electores, sean del PRI, del PAN, del PRD, no, son ciudadanos, antes que todo son ciudadanos. Y si esos ciudadanos sienten que un voto por Morena es un voto que compromete la seguridad, de antemano te aseguro que vamos a tener un resultado arrollador aquí en Yucatán, a favor del candidato del PAN precisamente en términos de la seguridad, y el que mejor articula de los aspirantes ese argumento, sin duda alguna, es Renan. Pues muchas gracias, Federico, por tu opinión, y pues seguimos con el noticiero del día de hoy. Por otro lado, el aeropuerto de Mérida se ubica en el top 10 de servicios. El dirigente sindical de la industria aeroportuaria, Gaspar Cáceres Teller, destaca el éxito del aeropuerto de Mérida después de la pandemia, situándolo en el top 10 de servicios del sector. Con más de 3 millones de pasajeros el año pasado, el trabajo en equipo con Azur ha sido fundamental, pues actualmente 77 empleados sindicatizados se encargan del traslado de equipaje y servicios técnicos en las pistas. De acuerdo con Cáceres Teller, el aeropuerto destaca en movimiento de pasajeros, descarga de combustible y almacenamiento, y por otra parte, ante la temporada de huracanes, el personal se ha actualizado para enfrentar cualquier contingencia meteorológica. Finalmente dijo que se espera superar las cifras de llegada de pasajeros en 2023. Renan Barrera trabaja para prevenir las adicciones y la violencia en el municipio. En el marco del 15 aniversario del programa DARE, el alcalde Renan Barrera Concha reconoció el trabajo que desempeñan las y los instructores de la Policía Municipal, que trabajan para fomentar hábitos saludables y la convivencia armónica entre las niñas, niños y jóvenes. El presidente municipal destacó que este programa está diseñado para prevenir las acciones y la violencia entre la población estudiantil, porque enseña las consecuencias biológicas, legales y jurídicas de ocurrir en esas prácticas. En el evento efectuado en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo, en el cual se entregaron los reconocimientos a los instructores DARE por sus 15 y 10 años de servicio, el presidente municipal recordó que con este programa, que surgió hace 15 años, también se ha contribuido al combate de la delincuencia al evitar que las nuevas generaciones adquieran hábitos negativos que pudieran llevarlos a cometer conductas delictivas. La Corte responde a López Obrador que no violan el artículo 127 sobre salarios de ministros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó que los ministros violen el artículo 127 de la Constitución, en el cual se detalla que un servidor público no puede recibir una remuneración mayor que la del presidente de la República. En redes sociales, la Corte respondió que los señalamientos del presidente López Obrador, quien ha señalado que los ministros del máximo tribunal del país violan el dicho artículo 127 constitucional. ¿Es cierto que la remuneración de los ministros y ministras violan la Constitución? No, detalló la SCJN y explicó los motivos de su afirmación. La Corte apuntó que no hay criterios objetivos para definir la remuneración del titular del presidente de la República. Expusieron que desde 2019 la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos porque no prevé parámetros objetivos que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127 de la Constitución. Ante la falta de este criterio, resulta imposible saber cuándo y cómo se debe cumplir con dicho artículo. Por esa razón, la Corte ordenó al Legislativo reformar la ley e incluir ese parámetro, para lo que concluye el máximo tribunal en su mensaje. Científicos afirman que seguirá subida de temperaturas tras 2 récords esta semana. La Organización Meteorológica Mundial, el brazo científico de Naciones Unidas, advirtió de que se espera que las temperaturas sigan subiendo tras el récord del pasado mes como el junio más caliente de la historia, de la que se tiene registros, y 2 récords de la temperatura media diaria de esa semana. El calentamiento excepcional en junio y en inicio de julio
han ocurrido cuando empieza el desarrollarse del fenómeno de El Niño, que se prevé que aumente el calor tanto que la Tierra como en los océanos y lleva a las temperaturas más extremas y olas de calor marino, dijo el director de Servicios del Clima de la OMS, Chris Hewitt. En junio se registró una temperatura de 0.5 grados por encima de la medida entre 1991 y 2020, superando al récord de la temperatura media mensual de ese mismo mes en 2019, según datos del Sistema Europeo Copernicus. Y ahora recuerde que esta y mucha más información la tiene en su mano a la distancia de un clic en nuestro portal www.larevista.com.mx, así como nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Soy Eduardo Menéndez Garza, me despido deseándoles una excelente tarde.